Muy buenas noches, qué gusto estar una vez más aquí con ustedes. Bienvenidos a este estudio de Tesalónica, el gran ejemplo. Hoy estamos muy contentos porque vamos a estudiar un tema muy importante, muy interesante también, que es un tema pues que a todos seguramente nos va a edificar, nos va a confrontar por supuesto también, pero a final de cuentas pues nos va a bendecir porque es importante comprender que hay mucho dentro de la carta de los tesalonicenses que sigue estando vigente eh, hasta nuestros días y que nos puede ayudar pues a entender un poco más acerca de nuestra vida en el Señor. Creo que se ve un poquito oscuro en el Instagram, ahí echen un dedito arriba o algo, o si está bien, si no, para prender la luz, pero me parece que está un poquito oscuro o está bien. Bueno, pero de todas formas, bueno, lo importante no es tanto que me vean, sino que me escuchen, ¿verdad? Lo importante es la palabra del Señor. Entonces, pues hoy vamos con el episodio número 22 del segundo, estamos estudiando el segundo capítulo de Primera de Tesalonicenses. Estamos haciendo un estudio exhaustivo, prácticamente versículo por versículo, y hoy pues no va a ser la excepción. Gracias por el dedito arriba, Edna. Entonces quiere decir que se ve bien. Pues buenas noches a todos los que se están conectando y no quisiera tomar más tiempo, vamos a entrar de lleno porque hay muchísimo que aprender, muchísimo que decir de este nuevo estudio. Vamos a ponernos en las manos del Señor de una forma adecuada, Padre, para empezar este estudio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos permites, Padre, en las situaciones, en las circunstancias de nuestra vida, siempre estar recurriendo a tu palabra para poder llevar una vida conforme a tu propósito y a tu voluntad, Señor. Gracias porque es tu Espíritu Santo quien nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando en esta noche, que seas transformando nuestra vida, nuestros corazones, nuestra vida espiritual, que podamos nosotros girar en torno a toda tu enseñanza, Dios, para que nuestra vida pues sea transformada y no solamente eso, sino que nosotros podamos también compartir acerca de todo lo que nosotros aprendemos, Señor, en esta carta a los tesalonicenses. Te pedimos también en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros en esta noche y en todos los subsecuentes estudios, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas. Transfórmanos, Señor, porque cada día necesitamos y anhelamos más de Jesucristo y parecernos, por supuesto, a Él. Y la única forma de hacerlo, pues, Señor, es comprendiendo tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, te damos y en tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Y pues bueno, el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Vamos hoy a estudiar el versículo 14. En el versículo 13 pues ya estuvimos hablando ahí. Les recuerdo que todos los mensajes de esta serie de tesalonicenses están en mi canal de YouTube y también por supuesto en esta página que nos va llevando de la mano. Todos los videos están ahí. No sé si sea difícil encontrarlos, pero no, prácticamente lo que está publicado pues son los estudios. Pero si no, pues en el YouTube puedes ir a la lista de Tesalonicenses, el gran ejemplo, Tesalónica, perdón, el gran ejemplo, y ahí vienen en orden todos los videos. Y bueno, hoy en el episodio 22 vamos a leer el versículo 14 de Primera de Tesalonicenses 2 y dice así: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Fíjense que orando y meditando y reflexionando en estos días acerca de este par de versículos, pues obviamente, como puedes ver en el anuncio del tema de esta noche, acerca de la persecución, este es el tema por si estás apuntando, espero que sí lo hagas. Me dio a entender muchísimas cosas, ¿no? Y no solamente reflexionar en lo que sucedía hace 2000 años en esta persecución, sino lo que también, pues bueno, está sucediendo en nuestros días y por supuesto lo que habrá de suceder. Creo yo
que nuestros días son los días más tranquilos y más calmos en cuanto a la predicación del Evangelio. No, con esto no quiero decir que no haya persecución de la iglesia, ni haya gente que ha perdido la vida incluso por predicar el nombre de Jesucristo. Sí lo hay en nuestros días en diversas partes del mundo. Si tú te echas un clavado a estudiar un poquito acerca de misiones, pues te vas a dar cuenta que hay mucha gente que padece aún por el nombre de Jesucristo una persecución pues bastante peligrosa, poniendo, te repito, su vida en riesgo, y pues muchos ya la han perdido. Hemos escuchado noticias también de diferentes lugares en el planeta donde la iglesia cristiana está siendo por completo perseguida, cerrando templos, encarcelando gente, incluso pues amenazándolos de muerte, y por supuesto otros han sido incluso asesinados. Pero aún a pesar de todo esto, creo que va a ser o está siendo la época en la que podemos hablar de la palabra del Señor pues con mayor libertad. Si nosotros nos ponemos a pensar qué hacemos tanto en el Instagram como en el Facebook, a esta hora, tanto recibiendo como compartiendo la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que tenemos una libertad abrumadora, ¿no? Que podemos hablar la verdad del Evangelio, que podemos ir estudiando versículo por versículo, palabra por palabra la Escritura, y tú puedes estar escuchando cada uno de los mensajes de tu lugar de reunión, de un servidor, de algunos otros predicadores que seguramente sigues. Estás edificando tu vida a lo mejor con clases en línea, con discipulados en línea, de teología sistemática, de apologética, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que estamos gozando de una libertad maravillosa, ¿no? No, al menos creo que ninguno de los que estamos conectados y compartiendo, al menos los lunes a las 8 de la noche, o en Colombia a las 9, ninguno estamos bajo coerción, ni estamos nosotros padeciendo por compartirlo, sino todo lo contrario. No hemos sido tan bendecidos que tenemos un dispositivo en el cual nosotros podemos aprender la palabra del Señor, nosotros podemos conectarnos para seguir aprendiendo cada vez más, ¿no? Llenando nuestro espíritu de la palabra de Dios. Entonces, un poco de reflexión acerca en estos días de la bendición que nosotros tenemos de poder predicar y poder recibir la palabra del Señor sin ningún obstáculo aparente, ¿no? Por supuesto digo aparente porque no puede ser que nosotros ignoremos que el reino de las tinieblas pues está en completo desacuerdo, pues para que la palabra de Dios se siga extendiendo. Pero pues bueno, regresando a 1 Tesalonicenses 2, 14 y 15, pues esto tiene mucho que ver con lo que sucedió, por supuesto, hace 2000 años, pero que también llegará a suceder cuando estén los 7 años de la tribulación, cuando esté la tribulación, la grande tribulación también, la cual a ninguno de los que somos hijos, hijas de Dios, pues nos tocará atravesar. Ya hemos visto en algunos estudios o algunos episodios anteriores un poco acerca de esto. Más adelante en Primera y Segunda de Tesalonicenses lo vamos a tocar mucho más a fondo acerca del arrebatamiento, la tribulación y la gran tribulación. Pero la persecución de la iglesia, como nos enseña la Escritura, pues será también de una forma contundente. Van a haber muchas personas que pierdan la vida a causa del nombre de Jesucristo, van a ser perseguidos, no solo para cerrar un local, no solo para cortarte el internet o la plataforma donde normalmente estás predicando o recibiendo la palabra de Dios, sino tu propia vida va a estar en riesgo. Y no hablo de la tuya en específico o la mía, porque somos la generación que estoy casi seguro que vamos a ser arrebatados y que el Señor no nos dejará cruzar por toda esa ira y por toda esa persecución. Sin embargo, como te decía al inicio, pues hay mucho que aprender en cuanto a la palabra de Dios de hace 2000 años y cómo sigue siendo muy actual, porque si bien es cierto, te repito, no está en riesgo nuestra vida, pues a lo mejor también sí está un poco en riesgo nuestro ánimo, nuestra estabilidad emocional. Nos ponemos a pensar qué sucede cuando predicamos la palabra de Dios, cuando hacemos campañas evangelísticas, cuando le predicamos a alguien o le compartimos acerca del evangelio, pues podemos recibir incluso una persecución, te repito, si no es física, pues a lo mejor sí verbal, a lo mejor de actitud, a lo mejor hay tantas cosas que pueden llegar a lastimarnos cuando nosotros declaramos el nombre del Señor delante del mundo, no delante de la iglesia, porque pues bueno,
Aquí nosotros, en nuestros lugares de reunión, pues todos podemos decir que amamos al Señor Jesucristo y que seguimos sus pisadas y nadie nos va a decir nada, ¿no? Nadie va a tener un juicio sobre nosotros, pero el mundo sí lo tiene y es lo que sucedía, dice el versículo 14, porque vosotros, hermanos, por supuesto es el apóstol Pablo quien habla, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Él está diciendo, el apóstol Pablo, que la iglesia de Tesalónica está teniendo un comportamiento similar o igual a las iglesias que ya habían sido fundadas por los apóstoles, las iglesias que había, por supuesto, también empezado el Señor Jesús con todas sus enseñanzas en Judea. Y les dice, bueno, ustedes están siendo imitadores de ellos en cuanto a la práctica de su fe, en cuanto al confesar y creer en el Señor Jesucristo como su Dios, como su Salvador, pero también, por supuesto, en las consecuencias. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y fíjate qué cosa tan interesante, porque aquí el apóstol Pablo está dando un testimonio de que absolutamente todas las iglesias de Judea, así como la de Tesalónica, están siendo perseguidos por sus mismos compatriotas o por sus mismos, por las mismas personas que tenían residencia o que estaban viviendo, ¿no? En las mismas ciudades, ¿no? En Tesalónica, en Galacia, en Éfeso, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, pues, por supuesto, en Roma. Lo que nos está enseñando el apóstol es que no hubo nunca una iglesia o una ciudad que empezara a predicar el evangelio y a seguir a Jesucristo sin que hubiera una persecución o ataques, ¿no? Porque normalmente, a lo mejor algunos lo vivimos en nuestra familia, algunos en la ciudad donde viven, algunos en los lugares donde laboran o en la escuela donde estudias, etcétera, etcétera, que son oficina, las mismas personas que viven en tu calle, las mismas personas incluso que habitan en tu propia casa como tu familia, donde se empiezan, ¿no?, las burlas, donde se empieza el vituperio, el aborrecer, el burlarse, donde empieza una persecución porque has determinado seguir a Cristo. Y el apóstol Pablo dice, han sido imitadores de las iglesias que están en Judea en cuanto a la fe al Señor, por supuesto su práctica piadosa, que es el estudio de la palabra. Recordemos que cuando la Escritura en el Nuevo Testamento, habla acerca de la piedad, no está hablando de una persona como normalmente nosotros podemos pensar, que ha sido piadosa, que tiene misericordia de las personas, una persona que se duele en el corazón, que es misericordiosa por la aflicción a lo mejor de otro, que nosotros como que tenemos ese sentido de la piedad, y aunque verdaderamente eso también llega a significar, la realidad es que en la Escritura la vida piadosa significa que nosotros estudiamos la palabra del Señor, que tenemos una comunión con el Padre, una relación viva, orgánica con Dios, y que aprendemos cada vez más de todo lo que el Espíritu Santo nos va enseñando. Eso es en realidad la vida piadosa del cristiano, sin que esto signifique que no debemos de tener piedad por las personas, que no debemos de ser misericordiosos, ni que nos duela los problemas que están pasando, que nos preocupe nuestros hermanos, nuestra familia, nuestra iglesia, ¿no? Todas las personas que conforman el cuerpo de Cristo, porque el apóstol también nos enseña que si un miembro de todo el cuerpo se duele, pues todo el cuerpo está lastimado. Así que bueno, cuando nosotros hablamos de que son imitadores de las iglesias de Dios en Judea, que estaban fundadas por el nombre de Jesucristo y con el fundamento que pusieron los apóstoles, estamos hablando de que los tesalonicenses también ya tenían ese camino, que practicaban la piedad, este estudio profundo de la Escritura, esta comunión profunda y orgánica con Jesucristo, y por supuesto anhelando y esperando las enseñanzas que tenían los apóstoles, en este caso Pablo, de parte de Dios, para seguir conformando y edificando su vida espiritual. Dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. El apóstol Pablo está diciendo, pues van por buen camino,
porque uno de los resultados de seguir a Jesucristo, pues es la adversidad. Aquellas personas que no creen en el Señor, que se consideran ateos o agnósticos, o que pertenecen al catolicismo, al mormonismo, a los testigos de Jehová, a los que la fe verdadera en Jesucristo no mora en sus corazones, y dice, bueno, van por buen camino, porque no solo están imitando la piedad que tienen las iglesias fundadas por los apóstoles en el nombre de Jesucristo como piedra angular, sino que la consecuencia está siendo igual a la que ellos han estado sufriendo, que es este padecer de su propia nación, de su propia familia, de sus propios compañeros, tanto laborales como escolares, etcétera, etcétera. Dice, están padeciendo lo mismo que los judíos han hecho a los cristianos. Y fíjate que reflexionando sobre este versículo, el final del versículo 14, yo estaba pensando prácticamente ponerle a este estudio cristianos y judíos, pero es un tema que posiblemente vamos a tocar y vamos a resolver muchas dudas de por qué los judíos pues no creen en Jesucristo, que es como el Mesías, como el Cordero sin mancha, etcétera. Ellos siguen esperando al Mesías que está establecido en la Escritura. Hay una rama del cristianismo que se denomina judaizante porque tienen un poco de cristianismo, un poco de los judíos, lo mezclan, tienen un poco de humanismo, tienen muchas cosas ahí revueltas. Y bueno, llega a generar mucha confusión, pero espero con la guía del Señor algún día hablar de esto. Entonces, más bien decidí enfocarme, aunque vamos a hablar hacia el final del estudio acerca de en qué momento se parte el cristianismo y continúa el judaísmo. Pero dice, padecieron estas mismas cosas por parte de los judíos, o sea, las personas que simple y sencillamente seguían negando a Jesucristo como el Hijo de Dios, seguían negando que aquella persona que fue crucificada y de la que se dice que resucitó, ellos seguían negando que hubiera sido verdad. Entonces, pues obviamente hacían escarnio de cada una de estas iglesias por sus propios residentes de Judea. Lo mismo sucedía en Tesalónica. Como muchas veces lo he mencionado en los episodios anteriores, nos damos cuenta que en Tesalónica pues había mucha gente de muchos estratos sociales, que había personas muy prósperas, grandes comerciantes, había personas que no lo eran tanto en cuanto a la economía, pero que tenían una vida adecuado para los ojos del Señor. Nos dimos cuenta que Pablo estuvo predicando mucho del evangelio bastantes semanas ahí, hasta que hubo perseguidores. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de gente ociosa? Como dice Primera de Tesalonicenses 1, gente ociosa que empezaba a perseguir a Pablo, a Silvano, a Timoteo, gente ociosa que los fueron incluso a seguir hasta Berea, donde ahí como a escondidas sacaron el apóstol Pablo para que no corriera peligro, pues hasta allá lo iban a perseguir. Así había sobre toda la iglesia que ya había entregado su vida a Jesucristo, personas que le seguían persiguiendo, porque dice, están ustedes padeciendo lo mismo que las iglesias de Judea, y dice por la propia gente de su nación, estas mismas cosas que padecieron de los judíos. Y aquí ve qué cosa tan interesante como inicia el versículo 15. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Es decir, reflexionemos este nivel de persecución. Todos conocemos lo que se denomina la pasión de Cristo, ¿no? Que está establecida en los 4 evangelios, de cuando Jesucristo empieza su ministerio, empieza a bendecir a las personas, a recorrer ciudades, a hacerse discípulos, a formar más y más discípulos, a escoger a los apóstoles, a integrar un ministerio verdaderamente sólido con la ejecución de toda esta divinidad de parte de Dios, tanto los milagros como las respuestas absolutamente contundentes acerca del reino de los cielos, tanto de Jesucristo como de los apóstoles, todo lo que el Señor había predicho, todo lo que las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en la vida de Jesucristo. Todo esto el Señor nos lo vino a entregar, a enseñar en su palabra, y la pasión de Cristo empieza desde su arresto hasta su muerte y resurrección. Bueno, hace 2000 años que dice aquí que aquellos que perseguían, los mismos judíos, los mismos tesalonicenses de las propias ciudades,
perseguían a todos los seguidores de Jesucristo. Y dice el versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesucristo, y escucha esto, y a sus propios profetas. En el pueblo judío, por supuesto, había profetas, se estudiaba, hay tantos ejemplos en el Nuevo Testamento donde se nos enseña que evidentemente no había una Biblia, pero sí tenían, lo digo entre comillas, un Antiguo Testamento para que me puedas comprender, donde estudiaban todas las profecías con descendencia, la cual seguía enseñando esta línea tanto de Isaías, de Daniel, de Malaquías, de Zacarías, de todos los profetas, incluso judíos que mataron a Jesucristo, mataron a estos profetas que hablaban del reino de los cielos que se vislumbró por primera vez en la tierra en toda su plenitud en la persona de Jesucristo. Qué cosa tan dura. Por eso te decía, la reflexión que yo tenía de cómo somos tan afortunados de poder hablar acerca de la palabra de Dios con tanta libertad en esta época, como no volverá a ser después en la tribulación y en la gran tribulación, donde la persecución será de vida o muerte. Pero ve qué cosa tan terrible hace 2000 años. Estos judíos, estas personas que perseguían a Jesucristo y posteriormente a todos los seguidores de Jesucristo, fueron los mismos, traen el mismo espíritu de aquellos judíos que mataron no solo al Señor Jesucristo, sino a sus propios profetas, a esas personas que ellos estudiaban, a esas personas que ellos escuchaban como profetas del Señor. Ellos terminaron también por matarlos. ¡Qué cosa tan terrible! Dice, y a nosotros, por supuesto, el apóstol Pablo, nos expulsaron. Y estas personas no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¡Qué cosa tan increíble! El versículo 16, por supuesto, dice, ¿cómo es que se oponen a todos los hombres? Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ve nada más, ¿cuál era el propósito y sigue siendo el propósito 2000 años después de poder conocer el Evangelio y de poder conocer a Jesucristo? Exactamente lo que hacía Pablo, de predicar para que las personas sean salvas, de hablar del Señor Jesucristo para que podamos nosotros comprender que hay una necesidad inherente a toda la humanidad de buscar una divinidad, Dios, un Dios que todo lo pueda, que nos pueda llenar en esta parte espiritual que nosotros tenemos y que lastimosamente se ha llenado con religiones falsas, con filosofías extrañas, con sectas, con humanismo, con pensamientos sobre todo carnales, que nunca van a llenar el hueco de lo que solo le pertenece al Espíritu. Esa es la necesidad de la que Pablo estaba consciente hace 2000 años, y en esta hora también el Señor nos quiere hacer consciente a nosotros. Dice, por supuesto, hay muchas personas, y lo podemos ver en las noticias, lo podemos ver en los periódicos, en el Twitter, donde sea que acostumbres informarte de lo que sucede alrededor del planeta, te vas a dar cuenta cómo cada vez existe esto que en México a veces se denomina como ley mordaza, ¿no? Que nos quieren callar, que cada vez en más lugares está prohibido hablar de Jesucristo, de una corriente espiritual, ya no digamos solo del cristianismo, sino de cualquiera que no incluya toda la corrupción y toda la perversión del ser humano en este siglo XXI. Y así decía, estos mismos judíos no solo mataron al Hijo de Dios, no solo negaron, aún con evidencias de que era el Hijo de Dios, no solo negaron que resucitó, no solo contaminaron a más personas y las compraron para negar que Jesucristo era el Hijo de Dios, no solo acabaron con los profetas que eran utilizados por el Padre y esa descendencia para que dejaran de hablar de Jesucristo, sino que además impedían que cualquiera hablara del Señor Jesús, aun cuando esto significara que cuando se hablara del Señor Jesús traería como consecuencia la salvación, que todos estos judíos que tenían un espíritu inmundo gobernándolos hubieran podido alcanzar si no hubieran sido tan duros de corazón.
Dice el versículo 16, impidiéndonos, habla el apóstol, hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Quiero que pongas atención en esta última parte del versículo 16. Dice que así colmaban ellos siempre la medida de sus pecados, es decir, no solo estaban conscientes de que habían pecado en contra de Dios al asesinar al hijo del Señor, cuando asesinaron a Jesucristo, a los profetas, y les impedían hablar de Jesús para que toda la gente fuera salva. No solo habían cometido eso, sino que vino sobre ellos ira hasta el extremo. Por si nosotros nos preguntamos que a veces, o reflexionamos que a veces nosotros estamos cometiendo cierto tipo de pecados, estamos en la práctica de pecados y creemos que ha pasado el tiempo y que pues no, a lo mejor no recibimos como una consecuencia de nuestro pecado, lo que pues normalmente se denomina como el castigo o la cosecha de lo que sembramos, etcétera, etcétera. La Biblia es tan clara que nos dice que a lo largo de nuestros días, a lo largo de nuestra vida, no tiene por qué ser un punto en específico en el que nosotros recojamos lo que sembramos, sino que a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestros días, cuando no hay un genuino arrepentimiento, pero sí la práctica continua del pecado, o aquello que hicimos sin que nos doliera en el espíritu, lo que cometimos, dice la Escritura, como a estos judíos que hicieron todas estas atrocidades, sobre ellos viene ira en extremo. Y muchas veces nos preguntamos por qué nos va mal, por qué no prospero aquí, por qué me suceden a mí estas cosas. Y aunque muchas son pruebas, y aunque muchos son desiertos o tormentas, que el Señor nos ha abierto caminos para atravesar por ellas, para construir un espíritu cada vez más confiado en Él y más fuerte. Lo que decimos que es la universidad de Dios como en el desierto, muchas veces es que también a lo largo de todo este tiempo estamos recogiendo una cosecha amarga, espinosa de lo que sembramos. Y aquí la palabra de Dios nos enseña que esta ira en extremo, yo no me quiero imaginar lo que tenían en el corazón, en la mente, en sueños cada vez que uno de estos judíos, de estos tesalonicenses, romanos, de personas de Galacia o de Éfeso que impedían la predicación del evangelio, así como cometer homicidios, como también lo vemos en muchos países en esta época donde el cristianismo es tan perseguido que han tenido que quitarle la vida a las personas. Yo me imagino que en el espíritu, la ira de Dios por haber hecho tal atrocidades a sus hijos, al imponer barreras, bloques, muros absolutamente gigantescos para la predicación del evangelio, la ira de Dios, por supuesto, debe de encenderse. No podemos pensar que Dios está cruzado de brazos. Si puedes leer, terminando este estudio, el Salmo 18, vas a ver cómo Dios enciende su furor y qué es lo que es capaz de hacer y cómo en él existe un enojo santo cuando se meten con sus hijos, cuando se prohíbe la predicación del evangelio, cuando los asesinan, los ultrajan, los roban, cuando están padeciendo por causa del evangelio, por causa de la predicación del nombre de Jesucristo. Te vas a dar cuenta de cómo Dios pues se enfurece. ¿Tú crees que después de haber asesinado a su hijo, a los profetas, de haber asesinado a personas que habían entregado su vida a Jesucristo, de haber pensado en que pudieran ponerles esta ley mordaza a Pablo, a Silvano, a Timoteo, a Pedro, a Bernabé, a todos los predicadores del evangelio hace 2000 años, ¿tú crees que Dios no iba a sentir también esa furia santa porque se impedía la predicación del evangelio? Ahora, ojo, esto no implica que el ser humano, a pesar de nuestros pecados, podamos detener la obra de Dios. Esto no implica que el evangelio no se siguió predicando, se siguió predicando que todos murieron como mártires, no importando su vida misma, siempre y cuando las personas, como dice el versículo 16, estos gentiles pudieran ser salvos. Y entre más sueños pudieran tener, más corrupto el espíritu de estas personas pudiera estar, más la ira de Dios en extremo caía sobre ellos por lo que hacían a su pueblo y por lo que hicieron con todas las personas que les impedían hablar el evangelio, más se llenaban de ira. Más hay tantas personas que se enojan por Dios
se enojan, perdón, con Dios por cosas que les han sucedido, no tomando en cuenta que la voluntad del Padre para nuestra vida siempre es buena, agradable y perfecta, que también su voluntad es una voluntad que ejerce sobre una soberanía, que nosotros no podemos cuestionar las determinaciones de Dios, ni podemos pensar que son malas, pues Jeremías nos enseñó que todos los pensamientos de Dios para nosotros son de paz y no de mal. Pero la gente se enoja con Dios. A mí me pasó antes de llegar al cristianismo. Yo nunca a lo mejor dudé de la existencia de un Dios, pero hubo una época en mi vida que me iba, no hombre, mal y de malas, y como decimos acá, me llovía sobre mojado, y muchas cosas pasaban, hasta que un día volteé al cielo, dije, ¿sabes qué, Dios? Si de veras estás ahí, o sea, por favor, deja de molestarme, no te metas conmigo. O sea, yo así no soy nadie, a mí me va mal, yo no puedo, yo no soy nadie, no entiendo por qué te empeñas en hacerme la vida miserable. Y obviamente, algún día en un que pueda contarles mi testimonio de una forma mucho más amplia y específica, ya a la luz de las escrituras, para dar un testimonio real de las cosas, me podrás entender, pero eres el único que me puede sacar de aquí, el único que puede hacer que todo se transforme para que vaya bien. No, me enojaba más con el Padre porque mi corazón se llenaba de amargura, de ira, de enojos, de contiendas, de insatisfacción, de creer que yo podía hacer mejor las cosas que Dios mismo. Pues esta amargura la tenían también los judíos, de que no podían parar el evangelio, no podían hacer enmudecer todas las voces que hablaban de Jesucristo, pues el apóstol Pablo desde el versículo 14 nos enseña cómo había un ejemplo de las iglesias de Judea y que se estaba reflejando en el mismo camino en Tesalónica. Estaban imitando todo porque el Espíritu Santo los llevaba al mismo lugar, a hablar en el poder del Espíritu Santo, a hablar de Jesucristo, y las consecuencias, por supuesto, para un corazón corrupto eran exactamente las mismas. Esto es a grandes rasgos lo que sucedía en estos 3 versículos en Tesalónica. Y Pablo, fíjate cómo empieza. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Vosotros, hermanos, hablándoles, reconociendo que están haciendo iglesia, que están siendo fieles al Señor. Los considera a sus hermanos como yo te considero a ti, como tú debes considerarme a mí, puesto que esto no es lo que el catolicismo o la religión tradicional nos enseña, de que todos somos hijos de Dios, no, sino que a la luz de Juan 1:12, nosotros tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios porque recibimos al Señor Jesucristo. Así que si nosotros con nuestra boca no hemos confesado que Jesús es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, que es nuestro único Dios, nosotros no podemos ser hermanos. Hermanos solo aquellos que son hijos del mismo Padre, en este caso del Señor Jesucristo. Todos somos creación de Dios, pero hijos a la luz de las Escrituras nos enseñan en el versículo 10, y dice así, me voy a ir un poquito rápido, dice, mira, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya en algún momento en esta nueva plataforma que está ya en funcionamiento estaremos hablando también algunos temas acerca de las bienaventuranzas. Es un estudio muy profundo, pero fíjate cómo el Señor nos enseña y cómo el apóstol ya tenía en el corazón el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús cuando hablaba a las personas que empezaba a reconocer en la región de Judea y que le empezaban a seguir. Y decía, miren, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Versículo 10 y 11 nos enseña algo hermoso. Somos bendecidos a palabras del Señor Jesucristo. El versículo 12, gozaos y alegraos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, ¿se acuerdan? Esos que han muerto, que fueron antes de vosotros. El Señor sabía
que esos profetas estaban gozando de la vida eterna con el Padre, de las maravillosas y gloriosas manifestaciones divinas y espirituales en la eternidad, puesto que por causa del Evangelio, por causa del nombre de Jesucristo, por causa de no haber negado nunca su fe para con Dios y haber hecho caso al Espíritu Santo y haber redactado todas las profecías, ellos ya tenían un grande galardón. Y ve qué cosa tan maravillosa, porque dice, gózate y alégrate, pues vuestro galardón es grande en los cielos. Si tú crees, miren, alguna vez yo, y creo que ya se los compartí, alguna vez yo entre broma y broma, a una persona que era muy dedicada, y sigue siendo muy dedicada en su servicio al Señor, y llega muy temprano, y a veces uno dice, híjole, ¿por qué tan temprano? Alguna vez de broma yo le comenté, ¿por qué tan temprano? Esto no es por obras, ¿no? Refiriéndome de la salvación, no sé si alguno ha hecho ese comentario en forma de broma. Si no es por obras, ¿no? O sea, ¿por qué llegas a las 7 de la mañana pudiendo llegar a las 10? Esto no, la salvación no es por obras, ese es el contexto de la broma. Y yo le decía a esta persona, órale, qué temprano, pues si no es por obras. Y su respuesta fue tan maravillosa, me dice, pues no, pero las coronas sí. Y yo me quedé, pues dije, no, pues claro, por supuesto que hay galardones como nos enseña la Escritura, por supuesto que hay recompensas, hay tantas cosas que nos esperan en el reino de los cielos y a veces nosotros decimos, híjole, yo no sé si voy a tener coronas, yo no sé si voy a tener recompensas, mi vida cristiana a lo mejor no es la más entregada, estoy luchando demasiado contra mi carne, a lo mejor no estoy sirviendo en la iglesia, a lo mejor me estoy conformando con solo ver en línea mis servicios, no estoy sirviendo al Señor, no tengo un estudio sistemático de la palabra de Dios, no tengo una vida de oración, no estoy orando en el coche, en mi casa, en un rincón de mi casa, antes de dormir en mi casa. ¿No es verdad? Yo quiero que pongas tus ojos sobre el versículo 12 de Mateo 5, cuando dice que por seguir a Jesucristo y padecer persecución o vituperios, dice, gozaos y alegraos, vuestro galardón es grande en los cielos. El simple hecho de no negar a Jesucristo, de que no importa si estamos sufriendo una persecución física, verbal, con vituperios, con mentiras, con burlas, si nosotros nos mantenemos firmes en la fe de Jesucristo, sin negarle, pues es lo que más amamos, es lo que más queremos en nuestra vida, es la persona más cercana a nosotros, la que merece nuestro absoluto e incondicional amor. Si nosotros vivimos pegados a eso, a este amor perfecto que viene de parte del Padre, dice la Escritura que tendremos un galardón grande en los cielos. Así que no nos desanimemos, puesto que nosotros podemos seguir obteniendo estos galardones y estas recompensas que no merecemos, sino son a través solo de nuestra fe en Jesucristo. Esto es maravilloso. Segunda de Timoteo 3:12 dice que también todos los que quieren vivir en esta parte que te hablaba al principio, piadosamente, es decir, estudiando la Escritura, siguiendo a Jesucristo, teniendo una relación viva y orgánica con el Padre, íntima, estaremos dispuestos a sufrir persecución. Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Ven nada más como la persecución, el vituperio, el aborrecernos, el no querernos, como dice aquí la Escritura en primera de Tesalonicenses 2, que incluso la persecución llegó hasta el homicidio, hasta los asesinatos. Dice la Escritura, no nos están aborreciendo a nosotros. Debemos de comprender que dice la Escritura que ya no vivimos nosotros, sino ahora Cristo vive en nosotros. Y Juan 15:18 nos enseña que no nos aborrecen a nosotros. No te sientas mal, a quien están rechazando es a Jesucristo. Ahí es cuando deberíamos de sentirnos mal. Porque nosotros podemos pensar de gente que queremos, que sea salva, que amamos, pueden ser familiares nuestros, amigos, colegas de trabajo, etcétera, etcétera, incluso nuestras parejas, nuestro esposo, nuestra esposa, puede ser que no estén entregando su vida a Jesucristo y nos duele que su vida pueda perderse, pero lo que más nos debería doler es que a causa de su negativa de recibir a Jesucristo, le están aborreciendo a Él.
Y eso es algo tan horrible, puesto que no han conocido al Señor de la forma en la que tú y yo lo conocemos, de qué tan bondadoso, misericordioso, tan lleno de gracia, tan hermoso es nuestro Padre, ¿qué deberíamos de preocuparnos por lo que dicen de nosotros? Deberíamos, como hacía Moisés, de mantener la integridad del nombre de Dios y no la nuestra. Moisés detenía la ira de Dios y le decía, no destruyas al pueblo de Israel, no destruyas a los hebreos, no los destruyas. Sí los amo, pero no es tanto por ellos, sino por todo lo que se dirá de tu santo nombre al ejecutar un juicio de esa magnitud. Moisés tenía un aprecio tal por la integridad y el nombre del Señor, que es lo que deberíamos de sentir nosotros. Si el mundo os aborrece, sabed, a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dice Lucas también en esta parte de las bienaventuranzas, bienaventurados o bendecidos, cuando también todos estos hombres nos aborrezcan, cuando nos aparten de sí, es decir, este es el cristiano. Yo así, cuando llegué a los pies de Cristo, muchos de mis mejores amigos, adiós, ¿no? Si no es que todos, ya hasta ni me acuerdo. Y no fue importante, porque yo sabía que lo que yo más quería era estar cerca del corazón de Jesucristo, más que de todos estos amigos que también tuvieron una parte muy especial, muy hermosa en mi vida. Si es cierto que a lo mejor no la más honesta, ni la más agradable, ni la más apegada a los principios bíblicos, tengo que decir que fue una época maravillosa en conocer personas que yo, siendo parte del mundo, pues bueno, disfruté demasiado, ¿verdad? Pero que en ese momento yo ya no tenía importancia por todo aquello, porque ya lo tenía por basura, como dice el apóstol Pablo, por causa de Jesucristo. Entonces dice, y cuando os aparten de sí, Lucas 6:22, te van a apartar, te van a perseguir, se van a burlar de ti. Dice, así te van a vituperar y desechen tu nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, por causa de Jesucristo. Tú no vas a ser el bueno, tú vas a ser el malo, porque ya no emborrachas con tus amigos, porque ya no estás en impureza sexual con tus amigas, con tus amigos, porque ya no estás en las drogas, porque ya no estás de antro en antro, de fiesta en fiesta, porque ya no estás practicando todo lo que ellos practican, porque ya no eres adúltero, porque ya no eres infiel, porque ya no eres fornicario, borracho, iracundo, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen, tú eres el malo. Lucas 6:22 dice, te van a vituperar, te van a desechar y te desechan vuestro nombre como malo. Imagínate, qué cosa tan terrible. Uno podría decir, no hombre, pues llegar a los pies de Jesucristo parece mucho más difícil o parece que no tengo ninguna ganancia, ¿no? Es pura pérdida, van a hablar de mí, me van a perseguir, me van a decir, me van a ofender, me van a hacer sentir mal, etcétera, etcétera. Pero mira lo que dice, acompáñame a Filipenses 1:29. Este es uno de los versículos que más me encantan y que más me ha ayudado en mi vida cristiana. Filipenses os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís, ay de mí. Ve nada más el versículo 29. Dice, porque a vosotros os es concedido, se te está concediendo, se te está dando, es como, ¿qué es lo que se concede? Una concesión no puede darse sin antes solicitarla. Se te concede a causa de Jesucristo, no solo que creamos en Él, porque Dios dice, a través de mi Espíritu Santo voy a hacer que tu fe se incremente de tal manera que tu fe en Jesucristo sea absoluta. Dios nos lo ha concedido. La fe también es un don. Lo vimos en el episodio pasado. La fe es un don maravilloso. Y dice, no solo que creáis en Él. Aquí viene, sino también que padezcáis por Él. Este versículo de verdad es fundamental en nuestra vida cristiana, porque no existe cristiano que no padezca por Cristo y que no sufra algún tipo de persecución. Por eso te decía al inicio que este episodio, este estudio es fundamental para nuestra vida cristiana. Nosotros no podemos pensar que llegando a los pies de Jesucristo, si tienes un mes, un año, 10, 15, 20, no vas a padecer
por causa del nombre de Jesucristo. No vas a escuchar que hablan mal de ti, que te vituperen, que te digan de muchos apodos, que se burlen de ti. Dice la Escritura que también el Espíritu Santo de Dios, que nos otorga este poder de fe para poder llegar a los pies de Jesucristo como la fe salvífica, sino que también la fe general que nosotros vivimos, la que está descrita en Hebreos 11:1, nosotros así como hemos sido víctimas de este amor de Dios y de este gran don, también dice, también nos es concedido que padezcamos por él. Y el testimonio de Pablo en el versículo 30 de Filipenses 1, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Esta carta, cuando se le escribió a la iglesia de Filipos, el apóstol estaba diciéndole, ya ven, ustedes han oído cómo yo estoy en conflicto y que en estos momentos sigo en conflicto, pues se me concedió, se me regaló, se me otorgó, no solo creer en Jesucristo, sino también padecer por él. Qué cosa tan impresionante. Entonces, no tengas miedo. No pienses que vas por un mal camino. Primera de Tesalonicenses 2:14 nos enseña que la imitación de la fe en Jesucristo que tuvieron todos nuestros antepasados, las personas que llevan más tiempo en el Señor, las iglesias, las congregaciones, se viene a manifestar los mismos resultados, puesto que el Espíritu Santo nos lleva en un solo camino y en una sola fe al conocimiento de Jesucristo. Entonces, ¿es necesario que padezcamos? Pues sí. ¿Nos van a aborrecer? Sí. ¿Nos van a ultrajar? Sí. Lastimosamente en muchas partes del mundo los van incluso a asesinar, sí. Nos van a perseguir, por supuesto que sí. Nos van a quitar su amistad, nos van a retirar su apoyo, nos van a hacer muchas cosas, sí, pero dice Jesucristo, tu galardón es grande en el reino de los cielos por causa de Jesucristo. Y regresando un poco a la historia, esta es la parte de la persecución, pero regresando a la historia, vamos una vez más, Primera de Tesalonicenses 2, dice 14, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Qué cosa tan impresionante. Y nunca se me salió tampoco ni del corazón poder exponerte la división entre el cristianismo y el judaísmo, en qué momento se suscitó todo. Y por qué el corazón de los judíos empezó a llenar de amargura y hasta cometer homicidios y persecuciones de tal forma que cada vez les iba peor y más se desquitaban con aquellas personas que hablaban del nombre de Jesucristo. Mateo 28, en sus últimos versículos nos narra la historia, por supuesto en los últimos capítulos y en los últimos versículos de la resurrección de Jesucristo. Te pongo en contexto, me toma 5 minutos platicarte esto, porque esto es histórico. Quiero que veas que en la Biblia está establecido el versículo que parte la historia y la religión judaica y el cristianismo. Mira, todo el mundo decía que habría que crucificar a Jesucristo, los mismos judíos. No hicieron caso incluso a los profetas que con toda evidencia se dieron cuenta que era Jesucristo, hasta ellos tuvieron que asesinar, encarcelar, azotar y hacer que negaran el nombre de Jesús. Bueno, conocemos la pasión de Cristo, crucifican al Señor y lo ponen en el sepulcro. Bueno, los judíos se acercan con el Imperio Romano y les dice, pon guardias, porque no sea que vengan y roben el cuerpo y entonces digan, ha resucitado, y entonces todo el mundo se vuelva loco y sepan, y ahora qué vamos a hacer, etcétera, etcétera. Y así lo hicieron, pusieron guardias, el Señor por supuesto resucita, y los demás dijeron, no, se robaron el cuerpo. Y mira lo que dice. Mateo 28, versículo 12. Dice, y reunidos con los ancianos
y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, escucha, a los que vigilaban el sepulcro, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Estos ancianos tuvieron que sobornar a los soldados para decir esta gran mentira. Dos cosas aquí se manifiestan. La más impresionante, que estos ancianos que hicieron un consejo, dice el versículo 11, mientras ellas iban aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, de la resurrección de Cristo. Fueron los guardias de la ciudad a decirles a los sacerdotes. Y los sacerdotes dijeron, ¿qué les fueron a decir? Pues que Jesús había resucitado. Y los sacerdotes dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues ya reunidos los ancianos, habiendo tenido un consejo, dieron mucho dinero a los soldados para que mintiesen. Dice, decid vosotros. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Lo primero y más grave que se vislumbra aquí es que ellos supieron, los sacerdotes, los ancianos supieron que Jesucristo había resucitado. Pero pudo más su ego y su soberbia aparentemente espiritual, por supuesto entenebrecida por los planes de Satanás, de decir, ¿cómo vamos a quedar ahora frente a todos nuestros seguidores? Como herejes, como asesinos del Hijo de Dios, tenemos que cubrir nuestra falta. Como decía Primera de Tesalonicenses 2:16, derramar nuestras acciones por todos nuestros pecados. Tenemos que hacer algo para cubrir nuestro nombre. Era el Hijo de Dios, pero no podemos quedar en mal delante de las personas. Vamos a darle dinero a los soldados y vamos a aconsejarlos qué decir. Versículo 3, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Los ancianos le estaban diciendo, si el gobernador escucha, el gobernador romano, escucha que ustedes soldados están esparciendo esta mentira, nosotros lo vamos a persuadir, no les va a hacer nada, ustedes mientan. Versículo 15. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mateo 28:15 es el versículo que parte la historia entre judíos y cristianos. Todo el judaísmo hubiera terminado, hubiera dejado de existir, a no ser por esta mentira que los sacerdotes compraron y sobornaron a los soldados para que la esparcieran. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho, esta mentira, esta práctica de los sacerdotes y de los soldados, de no aceptar que habían asesinado al Hijo de Dios, esta mentira se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Si no hubieran dicho esta mentira, todo mundo hubiera aceptado que aquel que resucitó era verdaderamente el Hijo de Dios y todo mundo hubiera caído rendido a sus pies como aquellos que ya habían escuchado del Evangelio y habían visto a Jesucristo. Pero los sacerdotes, los principales, determinaron no sufrir la persecución, determinaron no sufrir el vituperio, determinaron no sufrir que el pueblo los aborreciera, que el pueblo se enojara en contra de ellos. No pudieron, como muchas veces puede pasar con cada uno de nosotros. A veces se prefiere negar la fe en Jesucristo, se prefiere negar el cristianismo, nuestra tendencia espiritual, el supuesto amor que sentimos por Él y por el Padre, la guía del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, porque tenemos miedo a la persecución, como estos, que eran los principales sacerdotes. Otra cosa hubiera sido incluso con su propia vida espiritual, al reconocer que que los judíos no se habían robado su cuerpo, que sus discípulos no se habían robado su cuerpo, que no hubo trampa alguna,
que la piedra fue removida por el poder de Dios y todos sus ángeles, y que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, le hizo levantarse de entre los muertos. Si los principales sacerdotes hubieran reconocido que Jesucristo era el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos, el judaísmo hubiera terminado. Pero tuvieron miedo a la persecución y no quisieron reconocer lo que ya entre ellos en consejo daban por hecho. Verdaderamente era el Hijo de Dios. No quiero sufrir la persecución. Mientan. Y esa mentira, dice el apóstol Pablo, y 2000 años después, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Qué cosa tan impresionante. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este estudio. Te pedimos, Dios, que seas tú con nosotros en todo momento. Señor, que tú pongas valentía, fortaleza en nosotros para poder vivir una vida conforme a tu propósito y tu voluntad, Señor. No negando nunca nuestra fe, sino todo lo contrario. Haciendo que esta fe genuina, Señor, pueda verse y notarse como Jesús lo dijo, que somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Que el necesitado, el desesperanzado, Señor, aquel que vive quizá enfadado sin conocerte, pueda ver en nosotros a tu Hijo Jesucristo. Y que nosotros seamos lo suficientemente valientes, Señor, para poner en acción este espíritu de valentía que ya nos has dado. Sería un error, Señor, pedirte que nos hagas valientes, porque tú nos has dicho que has puesto en nosotros este espíritu de valentía, no de temor, sino de amor y de dominio propio, Señor. Ayúdanos a que este espíritu, Padre, que proviene de ti, pongamos nosotros todo nuestro empeño por sacarlo adelante, Dios. Que nuestros temores a la persecución, al aborrecimiento, a los ultrajes, a los asesinatos, a la persecución, a las malas palabras, a las ofensas, a las burlas, a todo esto que puede traer nuestra fe en Jesucristo, Señor, no tengamos por pérdida y por basura, poniendo nuestros ojos en que, como dijiste tú, nuestro galardón es grande en los cielos. Señor, te damos tantas gracias porque pusiste tu mirada sobre nosotros y que nos has dado la oportunidad en este estudio, Señor, de comprender que nuestra vida va a ser perseguida, que nuestra vida va a tener mucho padecimiento por causa del nombre de Jesucristo, pero que ninguna causa de estas, ningún mal que pueda acecharnos, incluyendo la muerte, puede ser más poderoso, más grande o tener un impacto en la eternidad como lo tiene tu misericordia, tus recompensas en el cielo. Has dicho, Señor, que si nosotros te confesamos delante de los hombres, tú nos confesarás delante del Padre. Y en esta hora, Señor, queremos hacer un compromiso de que públicamente no esconderemos nuestra fe, sino todo lo contrario. Seremos valientes y con el corazón y el sentir que hubo en Cristo Jesús, apoderarnos, Señor, de esta valentía y de este espíritu para poder hablar de tu palabra y de tu evangelio para que más personas sean salvas. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y pues bueno, que Dios les bendiga a todos. Espero verdaderamente que este estudio haya edificado tanto su vida como lo hizo el Espíritu Santo en la mía. Y que esta palabra pues se anide en lo más profundo de su espíritu y que dé muchísimo fruto. Yo estoy muy contento porque el Padre nos enseña cosas profundas y maravillosas que van a hacer de nuestra vida cristiana, algo digno de seguir practicando, algo digno de seguir avanzando, de poner nuestros pies sobre las pisadas de Jesucristo. Tenemos la victoria, familia. El Señor ya nos la ha dado a través de Jesucristo. No pongamos nuestra mirada en todo lo que pueda hacernos sentir el mundo, sino pongamos nuestra mirada en todo lo que podemos nosotros hacer en el mundo a través del nombre de Jesucristo. Pues buenas noches, que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy para servirles en mi WhatsApp, en el Messenger, por donde ustedes quieran contactarme. Trataré de responder lo más pronto posible y estoy para servirles. Me despido de todos ustedes. Recuerden que este estudio se estrena a las 10 de la noche en México, a las 11 en Colombia, a través de mi página y mi perfil de YouTube. Compartan ahí, denle like. Que Dios los bendiga a todos. Un gustazo. Cuídense mucho. Bye, bye.